Bueno, buenas tardes, buenos días, perdón. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Ok? Tengo que agradecer mucho a la Fundación Relial, a For the Freiheit, a CEDICE y a la Fundación Bases, ¿no? Y también tengo que agradecerle mucho a mi amigo Santiago Tobón que me prestó estos lentes porque yo cometí el error de pisarlo anoche, ¿no? Entonces, no, si no, tampoco me caigo allá arriba. Bueno, eh, Ludwig Lachmann, ¿ok? Vivió el apogeo de la escuela austríaca, ¿okay? Fue el testigo de su descalabro y también del renacimiento de la escuela austríaca. Era alemán, de origen judío, obtuvo el doctorado en Berlín bajo la dirección de Werner Sombart. ¿Okay? ¿Se imaginan Werner Sombart? Okay. En los años 20 sintió mucha atracción por los trabajos de Menger, de Mises y Hayek, ¿okay? Por lo cual se, se unió al seminario de Mises, ¿okay? Y eh, Hayek se lo llevó a la London School of Economics y fue el asistente junto con George Shackle, ¿okay? El famoso George Shackle, que era keynesiano. Ambos fueron los asistentes de Hayek en London School of Economics. ¿Okay? Y allí él va a ser testigo del auge, ¿okay? que ocasionó la llegada de Hayek a Londres y las discusiones que se dieron junto con los keynesianos, ¿okay? Fundamentalmente con el mismo Keynes y con Straff. ¿Okay? Y por supuesto él va a ser testigo de la caída de la escuela austríaca en la oscuridad en la cual vivimos durante los años 30 y los años 60. En esos años él se va a ir a la Universidad de Witwatersrand y en Sudáfrica, y ahí va a escribir varios libros, ¿no? El primero de ellos, Capital y su estructura, ¿okay? Después escribió el Max Weber Legacy, escribió Macroeconomic Thinking and Market Economy, escribió Capital Expectation and Market Process, ¿okay? Y luego de eso se jubila en la Universidad de Witwatersrand y luego va a unirse a Kirchner en el seminario en New York University. ¿Okay? Y allí curiosamente él va a ser testigo del renacimiento de la escuela austríaca, porque él va a ser profesor de algunos alumnos famosos, ¿okay? De la escuela, que son por supuesto Don Lavoie, Peter Betke, O'Driscoll, ¿okay? Y otros jóvenes que luego de eso le van a dar el renombre que tiene hoy la escuela austríaca. ¿Okay? Bueno, Lachmann es tan importante y tan desconocido para los austríacos que hasta el mismo Rothbard, ¿okay? En Man Economy and State, divide la escuela austríaca en tres paradigmas. ¿Okay? El primer paradigma, según Murray Rothbard, es el paradigma que él adscribe junto con Ludwig von Mises y que llama él el paradigma de la praxeología, ¿okay? y de la elección. ¿Okay? Y por supuesto, dice que hay un segundo paradigma que lo sigue Hayek y incluye en ese paradigma a Kirchner, que lo llama el paradigma del conocimiento y del descubrimiento. Y por último, en palabras del mismo Rothbard va a definir al tercer segmento de la escuela austríaca, el tercer paradigma, el punto de vista nihilista del extinto Ludwig Lachmann, enfoque institucionalista antiteórico tomado del subjetivista keynesiano inglés George Shackle. ¿Okay? Bueno, resulta que efectivamente este caballero Lachmann a mí me dio muchísima curiosidad, ¿okay? Cuando estuve haciendo los trabajos de maestría en economía, porque yo trabajé el tema de, de la bolsa de valores, el mercado de capitales en general, y Lachmann toca mucho ese tema, ¿no? Lachmann es un autor de ensayos cortos, incluso los libros largos de Lachmann son sumas de ensayos, ¿okay? Es como un gran libro de muchas monografías, ¿okay? No escribe un trabajo apoteósico como por ejemplo la acción humana, y sin embargo él siempre va a reconocer que tiene tres influencias importantes. Economía y sociedad de Max Weber, ¿okay?
La acción humana de Ludwig von Mises y el libro que se llama Epistémica y Economía de George Shackle, que yo lo estoy leyendo en este momento y también me parece muy apasionante ese libro, ¿no? Bueno, yo ahí tengo que confesar algo, ¿no? Yo doy clases de historia de pensamiento económico en la Católica de Caracas, y los alumnos siempre se ríen porque yo ando leyendo la teoría general, ¿no? Yo he leído la teoría general más veces que lo que me he leído la acción humana. ¿Okay? Y la razón de esto es porque yo tengo que conocer a mi enemigo. Si yo no conozco a mi enemigo no puedo pelear con él. ¿Okay? Es más, yo a Mises casi que lo conozco antes de conocerlo. Pues. Porque yo siento, de la manera en la que él escribe, es la manera en que yo siento la economía. ¿Okay? Es más, estoy convencido de que si yo tuviera las mismas fuerzas que tenía Ludwig von Mises, yo hubiese escrito La acción humana si él no lo hubiera escrito. Porque yo necesito ese libro. ¿Okay? Pero tengo que leer mucho a Keynes, ¿no? Y me parece fascinante lo que escribe Shackle. Y de verdad me parece curioso hasta la introducción, pues en la introducción él agradece mucho a Hayek y agradece mucho a Lachmann por las enseñanzas que recibió. ¿Okay? Lo cual a mí me parece interesantísimo. Bueno, como comenté, los trabajos de Lachmann son muy cortos, ¿okay? Casi todos están centrados en historia del pensamiento, ¿okay? En algunos trabajos sobre teoría del capital, ¿okay? Y te quiero leer una cosita muy corta que él dice, ¿okay? Porque él dice que con respecto al trabajo de von Baber sobre teoría del capital, dice era esencialmente un ricardiano, que hizo una pregunta al estilo de Ricardo. ¿Por qué los dueños de los recursos no permanentes pueden disfrutar de una renta permanente y qué determina su magnitud? La noción de una estructura de capital temporal que consiste en una secuencia de etapas de la producción era un mero producto de una investigación sobre las causas y la magnitud de la tasa de retorno sobre el capital y no el sujeto principal. En la búsqueda de su investigación de corte ricardiano, von Baber luchó y fracasó como un auténtico ricardiano. Esas son palabras de Lachmann. ¿Okay? Los austríacos somos así. ¿Okay? Sacamos el garrote y le damos hasta a los colegas de la escuela. Lachmann entendió desde el principio el subjetivismo como un tema que estaba más allá de la simple visión de la teoría del valor. La entendió como una filosofía del conocimiento que comprendía que el método de las ciencias humanas no es el de las ciencias naturales, y en su afán en la búsqueda de leyes causales. En ese sentido, el subjetivismo es la suma de los planes y las intenciones que llevan a los implícitos de esos planes, así como los resultados de esos planes que no podrían ser previstos fundamentalmente por la existencia de los órdenes espontáneos. ¿Okay? En Londres, él publicó algunos de los artículos, como comenté también publicó en Sudáfrica, y luego cuando llegó a Nueva York y se unió al seminario con Kirchner, escribió acerca de la historia de la escuela austríaca algunos ensayos que son bien interesantes para leer. ¿Okay? Y para no alargar mucho esto, ¿okay? Para Lachmann el subjetivismo no era simplemente un principio metodológico abstracto para acercarse a la naturaleza de la elección. La aplicación del pensamiento subjetivo a la economía implicaba que era necesario ver a las instituciones sociales en cuanto a la manera en que prestan servicios como puntos de orientación para los planes de los actores humanos. Lachmann aplicó su subjetivismo a las instituciones del dinero, la ley y los mercados financieros. Quizá el último trabajo de su vida sea La economía austríaca, un enfoque hermenéutico. Se compuso inicialmente como discurso de apertura para una conferencia celebrada en la Universidad George Mason, y ahí Lachmann resume su crítica al formalismo clásico tardío y apuntó a la hermenéutica contemporánea en el trabajo como una manera de renovar la dimensión interpretativa de la economía. Este artículo también es esclarecedor debido a que relata que para finales del siglo XIX no había una escuela dominante y que incluso iniciado el XX no habría diferencias entre el enfoque austríaco, el de Lausanne y el de Cambridge. Quizá el único hito que nos diferenciaba era el método Stein y por supuesto la publicación de los Untersuchungen, donde Wenger introdujo la distinción entre las instituciones orgánicas y pragmáticas, entre aquellos
que son los productos de los procesos sociales espontáneos y las que son producto de la voluntad social. El dinero es un ejemplo de las antiguas normas legales que son de esta última variedad. En cuanto al método, ¿okay? El método que sigue Lassmann, sobre todo al final de su vida, es el método hermenéutico. ¿Okay? Él mismo se refiere a que se trata de un método que desafía el espíritu del formalismo ortodoxo en cuanto a la formación de precios, que es, por ejemplo, una característica importante del proceso de mercado, los diferentes significados asignados a ella por los diferentes grupos de participantes, en particular por los fijadores de precios y los tomadores de precios que están dispuestos a llamar nuestra atención. Él mismo nos dice que en algún momento en el futuro el concepto del plan hermenéutico debe ser una noción fundamental que hemos visto tendrá que ser introducida en la teoría del consumo. Si las empresas hacen y llevan a cabo planes, ¿por qué no lo harían los hogares? El campo de la economía no puede permanecer cerrado para siempre a los rayos de la iluminación hermenéutica. Bueno, quedo pendiente de preguntas. Abrimos entonces el espacio para preguntas.